Fingí estar sin hogar. Mis hijos me cerraron la puerta. Mi ex empleado la abrió, les di las mejores escuelas, autos nuevos y cómodos y una vida de reyes. Pero cuando aparecí en el portón de la casa diciendo que estaba endeudado, que iba a vender todo y aún así quedaría debiendo, mis hijos no preguntaron cuánto necesitaba. Preguntaron cuánto iba a afectar sus planes del año. Fue entonces que un hombre que no veía desde hacía 20 años abrió la puerta y dijo: «Entre, patrón. Aquí siempre cabe uno más. Hoy voy a contarles cómo decidí quién realmente merecía heredar lo que construí toda mi vida». Antes de continuar, suscríbanse al canal, apoyen nuestro contenido dándole un hype al video y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Víctor Montalvo, tengo 72 años y mentí de la forma más elaborada de mi vida. No fue por diversión, fue porque yo ya no aguantaba la duda. Porque a veces la única forma de saber si tu familia te ama es quitarles todo lo que les has dado y ver qué queda. La idea nació una tarde, sentado en la terraza de mi casa, en una zona residencial acomodada de la Ciudad de México, viendo el atardecer sobre la ciudad. Tenía suficiente dinero como para vivir tranquilo por muchos años sin trabajar. Mis hijos no lo saben, pero podría vivir 30 años más sin tocar el capital. Pero esa tarde, mientras tomaba mi café, me di cuenta de algo que me quitó el sueño. No sabía si mis hijos me querían a mí o a mi dinero. Bruno tiene 45 años. Es director de operaciones en una empresa de logística. Gana bien. Vive en una zona céntrica de la Ciudad de México, en un departamento que yo le di de enganche. Maneja un Mercedes que le regalé cuando cumplió 40. Su esposa Mónica es contadora, de esas que ven el mundo en números y riesgos calculados. Leonardo tiene 42. Es gerente comercial en una automotriz. También gana bien. También vive en un departamento que yo le ayudé a pagar, en una zona moderna de la Ciudad de México. Su esposa Natalia es diseñadora de interiores, siempre impecable, siempre preocupada por la imagen. Durante años me sentí orgulloso de proveerles todo. Pensé que era mi deber como padre, darles un camino sin piedras, pero esa tarde, mirando la ciudad, entendí algo terrible. Les di tanto que nunca tuvieron que pensar en nadie más. Así nació el plan, la mentira más grande de mi vida. Una mentira con un solo propósito: descubrir la verdad. 2 días después, llamé a Bruno. «Hijo, necesito hablar contigo. Es urgente». Su voz sonó preocupada. «¿Estás bien, papá? ¿Pasó algo con tu salud?» «No es eso. Necesito que vengas a casa. Trae a Leonardo también. Es importante». «Puede ser el sábado. Es que esta semana tengo juntas hasta las 9. Es importante, Bruno». «Está bien. El jueves a las 7, ¿te parece?» Llegaron puntuales. Eso tengo que reconocerlo. Bruno con su traje de siempre perfectamente planchado. Leonardo con jeans de diseñador y camisa blanca. Los dos con esa postura de «tengo 30 minutos antes de que esto se convierta en un problema». Bruno y Leonardo llegaron solos. Después supe que habían hablado con sus esposas antes de venir. Les serví café en la sala. Mi sala, donde celebramos 20 Navidades. Donde jugamos dominó cuando eran niños. Donde les di la noticia de que su madre había muerto hace ya 10 años. Me senté frente a ellos. «Hijos, cometí un error». Bruno se inclinó hacia adelante. Leonardo dejó su taza en la mesa. «Hace algunos años invertí en un desarrollo inmobiliario en Querétaro, un proyecto grande, con buenas proyecciones. Mi asesor financiero me convenció de meter casi todo, una cantidad muy grande de dinero, casi todo lo que tenía invertido». Silencio. El proyecto se vino abajo. Problemas legales, permisos que nunca llegaron, socios que desaparecieron. Perdimos todo. Vi cómo sus caras cambiaban. No era preocupación, era cálculo. «Pero lo peor no es eso», continué.
Lo peor es que para mantener mi estilo de vida empecé a usar créditos. Pensé que en algún momento recuperaría. Nunca pasó. ¿Cuánto debes, papá?, preguntó Bruno. Directo, práctico. 2.800.000 pesos. Leonardo soltó el aire despacio. Voy a vender esta casa. Voy a vender el departamento de la playa. Con eso pago casi todo. Pero aún así voy a quedar debiendo cerca de 400.000. Y sin casa. Bruno se movió incómodo en su asiento. ¿Cómo es posible que tu asesor te dejara hacer eso?, preguntó. Ya no importa. Lo que importa es que necesito ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Bruno, siempre al grano. Respiré hondo. La parte más difícil. Necesito un lugar donde vivir. No pido nada lujoso, un cuarto, comida sencilla. Mientras reorganizo mi situación, el silencio que siguió fue tan denso que podía tocarse. Leonardo miró a Bruno. Bruno miró el piso. «Papá», comenzó Leonardo, con esa voz suave que usa cuando va a decir algo que no quiero escuchar. «Es que la situación en casa está complicada. Tenemos visitas quedándose en el cuarto de visitas. Y nosotros», interrumpió Bruno, «tenemos que cuidar a la mamá de Mónica. Ya sabes, sus problemas de rodilla. Además, papá, esto requiere planeación. No es solo darte un cuarto, es ajustar presupuestos, revisar gastos, ver cómo afecta nuestros planes». «¿Sus planes?», pregunté. «Queríamos ir a Europa en octubre», dijo Bruno. «Ya pagamos los boletos». Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue dramático. No hubo gritos. Fue silencioso. Como cuando cae la última ficha de dominó y ya no hay forma de detener lo que sigue. «Entiendo», dije. «No es que no queramos ayudarte, papá», Leonardo se apresuró a decir. «Es que necesitamos tiempo para ver cómo lo hacemos sin que afecte tanto». «Sin que afecte tanto», repetí. Bruno se levantó. «Déjanos hablar entre nosotros. Te llamamos en unos días con una respuesta, ¿sí?» Se fueron, los dos. Sin un abrazo, sin un «vamos a resolverlo juntos», sin nada. Me quedé en esa sala vacía, mirando las tazas de café a medio tomar. Y supe que la mentira había funcionado mejor de lo que esperaba. En ese momento entendí que para ellos yo había sido más útil que querido. La llamada llegó el martes, no el día siguiente, ni el otro. Tuvieron que pensarlo bien. «Papá, ¿podemos pasar a tu casa? Ya hablamos», dijo Bruno con esa voz de ejecutivo que usa cuando va a rechazar una propuesta en su empresa. «Claro, hijo, los espero». Esta vez llegaron juntos, los dos. Bruno en su Mercedes, Leonardo en su BMW. Coches que yo ayudé a pagar. Coches que estacionaron en mi cochera como si fuera un derecho natural. Entraron a la sala con esa energía de «esto va a ser incómodo pero necesario». Bruno traía una carpeta, como si esto fuera una junta de negocios. Se sentaron frente a mí. Bruno cruzó las manos sobre la mesa. Leonardo miraba el piso. «Papá», comenzó Bruno, «hemos analizado la situación desde todos los ángulos posibles». «Analizado», repetí. «Sí, y honestamente, no vemos cómo podamos ayudarte de la forma que pides sin afectar gravemente nuestro estilo de vida». «Es que, papá, nosotros también tenemos compromisos. El departamento tiene una hipoteca, los colegios de los niños, el coche, los seguros». «Yo pagué tus colegios», dije, «y tu universidad, y tu maestría». «Y te lo agradecemos», dijo rápido Leonardo. «Pero nosotros ya hicimos nuestra parte, trabajamos duro, construimos nuestras vidas». «¿Su parte?». La palabra me quedó atorada en la garganta. Leonardo se inclinó hacia adelante. «Papá, entiéndelo. Uno ya no puede vivir sacrificándose por otros toda la vida. Ya hicimos bastante. Los hijos crecen, forman sus propias familias y tienen derecho a vivir sin cargar con situaciones que no les corresponden. Situaciones que no les corresponden. Mi ruina financiera no les correspondía. Toda mi vida de trabajo no les había correspondido tampoco, supongo». Bruno sacó unos papeles de su carpeta.
Hicimos cuentas. Si tú vives con nosotros, el gasto mensual aumentaría en aproximadamente 8,000 pesos, entre comida, servicios, imprevistos. Eso cambia por completo nuestros planes del año. Sus planes del año, murmuré. Sí, y nosotros ya tenemos nuestros gastos planeados. El viaje a Europa son 250,000 pesos. Ya están pagados. Perderíamos el depósito. Entonces su viaje a París vale más que un cuarto para su padre. El silencio fue brutal. Bruno se movió incómodo en su asiento. No es así, papá. No lo pongas en esos términos. ¿En qué términos lo pongo? Nosotros sí queremos ayudarte, dijo Leonardo, pero no de esa forma, no viviendo con nosotros. Es que no tenemos espacio. Los niños tienen sus cuartos. No podemos... ¿No pueden qué? ¿No pueden mover un escritorio? ¿No pueden pedirle a un niño que comparta cuarto unos meses? Leonardo negó con la cabeza. Eso afectaría su desarrollo, papá. Los niños necesitan su espacio personal. Es importante para su salud emocional. Su salud emocional, repetí. Bruno continuó. Lo que sí podemos hacer es ayudarte económicamente, no con los 400,000 que debes, obviamente, pero podemos darte 5,000 pesos al mes, cada uno. Son 10,000 mensuales en total. Con eso puedes rentar un cuarto en alguna colonia accesible. 10,000 pesos. Es lo que podemos sin comprometer nuestras finanzas, dijo Bruno. Miré a mis dos hijos. Los miré bien. Los niños que llevé de la mano a su primer día de escuela, los adolescentes a los que consolé cuando tuvieron su primera desilusión amorosa, los hombres a los que ayudé con el enganche de sus departamentos, con sus coches, con sus bodas, y ahora estaban ahí, ofreciéndome 10,000 pesos al mes para que rentara un cuarto lejos de ellos, para que no afectara el desarrollo emocional de sus hijos, para que no arruinara sus vacaciones en Europa, para que no cambiara sus planes del año. Papá, dijo Leonardo, sabemos que suena duro, pero tienes que entender, nosotros tenemos nuestras propias familias ahora, nuestras propias prioridades. Sus propias prioridades. Sí, y, bueno, tú nos enseñaste a ser independientes, ¿no? A valernos por nosotros mismos. Bruno cerró su carpeta. Es la mejor solución para todos. Tú mantienes tu independencia. Nosotros podemos ayudarte sin sacrificar nuestra estabilidad. Es un balance justo. Un balance justo. Toda mi vida convertida en 10,000 pesos mensuales y un balance justo. Me levanté despacio de la silla. Gracias por venir, dije. ¿Papá? Bruno se puso de pie. ¿Aceptas la propuesta? Voy a pensarlo. Es que necesitamos una respuesta pronto, para ajustar nuestros presupuestos. Van a tener su respuesta, dije. Los acompañé a la puerta. Los dos salieron hablando entre ellos en voz baja. Bruno guardó su carpeta en el coche. Leonardo revisó su celular. Se despidieron con un beso rápido en la mejilla. Te llamamos la próxima semana, dijo Bruno. Cerré la puerta. Me quedé parado en el recibidor, mirando la sala vacía. Y en ese momento supe exactamente qué iba a hacer, porque no necesitaba una semana para decidir. Ya lo había decidido todo. Tomé mi celular y busqué un nombre que no había marcado en 20 años. Un nombre que había guardado por si algún día necesitaba recordar que no todas las personas miden el mundo en presupuestos y balances justos. Marqué 3 timbres. Bueno, Martín, soy Víctor Montalvo. ¿Te acuerdas de mí? ¿Don Víctor? La voz de Martín sonaba incrédula, como si hubiera recibido una llamada del pasado. Sí, Martín, soy yo. Dios mío, patrón, ¿cómo está? Han pasado 20 años, lo sé. Martín, necesito pedirte algo. Hubo una pausa. Podía escuchar ruido de fondo. Una televisión, voces. Lo que sea, don Víctor, usted sabe que lo que necesite. ¿Puedo ir a tu casa? Necesito hablar contigo. Es complicado. Claro que sí. ¿Cuándo quiere venir? ¿Ahora? Otra pausa, más corta. Ahorita le mando la dirección.
Lo espero, patrón. Martín vivía en una colonia de clase media. Las calles eran más estrechas que las de mi zona, las casas más pequeñas, los coches más viejos. Pero mientras manejaba hacia allá, sentí algo que no había sentido en días. Esperanza. No la esperanza de que Martín me dijera que sí, esa la tenía casi segura, sino la esperanza de que todavía existían personas que no medían el amor en términos de costo-beneficio. La casa era pequeña, fachada de concreto pintada de color durazno, reja negra, una maceta con geranios en la entrada. Toqué el timbre. La puerta se abrió antes del tercer timbre. Martín Herrera Ochoa tenía 58 años, más arrugas de las que recordaba, menos pelo, pero los mismos ojos. Esos ojos que siempre me miraron con respeto genuino, no con el respeto comprado que dan los empleados que solo quieren mantener su puesto. Don Víctor me extendió la mano. Yo se la estreché. Él me jaló y me abrazó. Un abrazo fuerte, sincero. Pase, pase, no se quede ahí. La sala era pequeña, un sofá de tela café, una televisión vieja, un mueble con fotos familiares, piso de loseta brillante, recién trapeado. ¡Alicia!, gritó Martín. ¡Ven, es don Víctor! Una mujer salió de la cocina secándose las manos en un delantal. Tenía el cabello recogido en una cola, sonrisa amplia. ¿Don Víctor Montalvo?, preguntó sorprendida. El mismo, Alicia. Dios santo, qué gusto verlo. Siéntese, siéntese. ¿Ya cenó? Tengo frijoles en la estufa. Hago unos quesadillas, rapidito. No, no quiero causar molestias. Hice una pausa. Pero la verdad es que ya no sabía a dónde más ir. ¿Cuáles molestias? Martín me señaló el sofá. Siéntese, patrón, y cuénteme qué lo trae por acá después de tanto tiempo. Me senté. Ellos se sentaron frente a mí, en dos sillas de plástico que trajeron del comedor, y volví a contar la mentira, palabra por palabra, como la había contado a mis hijos, la inversión fallida, los millones perdidos, las deudas de 2.800.000 pesos, la venta de las propiedades, los 400.000 que iba a quedar debiendo, y la parte más importante, que necesitaba un lugar donde vivir. Martín me escuchó sin interrumpir. Alicia tenía las manos en el pecho con expresión preocupada. Cuando terminé, hubo silencio. Pero no el silencio incómodo de mis hijos. No el silencio de «déjame calcular cuánto me va a costar esto». Era el silencio de dos personas procesando el dolor de alguien a quien aprecian. Martín fue el primero en hablar. Don Víctor, ¿cómo es posible que su asesor financiero lo dejara hacer eso? La misma pregunta que mis hijos, pero con un tono completamente diferente. Mis hijos lo preguntaron como si yo fuera un tonto. Martín lo preguntó como si le doliera que me hubieran engañado. Ya pasó, Martín. Lo que necesito saber es, ¿puedo quedarme con ustedes unos meses? Solo hasta que venda las propiedades y me reorganice. No necesito mucho. Un cuarto pequeño, comida sencilla. Yo puedo ayudar con algunos gastos. No terminé la frase. Martín me miró unos segundos en silencio, como calculando el espacio, no el dinero. Martín miró hacia Alicia, luego hacia el pasillo. Pensó unos segundos y recién entonces dijo, «Patrón, esta casa es chica. No es como las casas a las que usted está acostumbrado. Pero siempre hay lugar para usted». Alicia asintió. «Tenemos el cuarto de mi hijo. Se fue a trabajar al norte del país. Está vacío. Es pequeño, tiene una cama y un buró, pero es suyo el tiempo que lo necesite. No quiero ser una carga». ¿Carga? Martín se inclinó hacia adelante. «Don Víctor, ¿se acuerda cuando mi hija se enfermó? ¿Cuando necesitó esa cirugía de emergencia?» Me acordaba. Clara. Tenía 7 años. Apendicitis complicada. Usted me prestó 50.000 pesos sin pedirme un papel, sin intereses. Me dijo, «Paga cuando puedas, Martín. La salud de tu hija es primero». Eso fue hace...
23 años. Y nunca se me va a olvidar. Me tomó 2 años juntarle esos 50.000. Y cuando se los di completos, usted me dio un bono de Navidad de 20.000 más. Alicia tenía los ojos llorosos. Usted nos trató como personas, don Víctor, no como empleados. Vino a la primera comunión de mi hijo, al bautizo de mi nieta. Cuando Martín se fracturó la pierna, usted le pagó su salario completo los 3 meses que no pudo trabajar. ¿Cualquiera habría hecho eso? No, dijo Martín firme, no cualquiera. La mayoría de los patrones te corren cuando ya no les sirves. Usted no. Usted nos trató con dignidad. Se levantó y me puso la mano en el hombro. Así que no vuelva a decir que es una carga. Usted se queda aquí el tiempo que necesite y no vamos a hablar de dinero. Aquí hay comida para 3 igual que para 2 y el cuarto está vacío de todos modos. Así me enseñaron mis padres, don Víctor, que lo importante no es cuánto tienes, sino cómo tratas a los demás. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No era actuación, era real. Porque en ese momento entendí la diferencia brutal entre mis hijos y este hombre. Mis hijos tuvieron todo y no aprendieron nada. Martín no tuvo nada y aprendió todo. Gracias, fue lo único que pude decir. Espéreme tantito, dijo Alicia levantándose. Le voy a calentar la cena. Y mañana arreglamos bien el cuarto. ¿Mañana?, pregunté. Pues sí. Usted se va a quedar hoy, ¿no? Ya es tarde. No se va a ir a ningún lado. Martín asintió. Le traigo sábanas limpias, y mañana vemos qué más necesita. Esa noche cené frijoles y tortillas recién hechas en una mesa de formaica. Nada que ver con los restaurantes donde cené 1000 veces, pero fue la mejor cena que había tenido en años. Y en esa mesa sentí algo que hacía años no sentía. Paz. Después de cenar, Martín me acompañó al cuarto. Pequeño, limpio, una cama individual con una colcha tejida a mano, un buró, una ventana que daba a un patio con ropa tendida. Descanse, patrón. Mañana hablamos con calma. Martín, sí, quise decirle la verdad. Quise decirle que todo era una mentira, que no estaba arruinado, que solo estaba probando quién realmente me quería. Pero no lo hice. Porque necesitaba vivir esto completo, necesitaba entender qué se sentía ser acogido sin condiciones. Gracias, dije simplemente. Cerró la puerta, me senté en la cama, y por primera vez en días no me sentí solo, me sentí en casa. Me desperté a las 6 de la mañana en esa cama individual. La luz entraba por la ventana. Escuché a Alicia en la cocina preparando café. Durante 5 minutos solo me quedé ahí, mirando el techo, pensando en la diferencia entre una familia que te ofrece 10.000 pesos para que te vayas lejos y una familia que te ofrece su único cuarto disponible sin pensarlo 2 veces. Toqué la puerta de la cocina. Don Víctor, ya está el café. Siéntese. Alicia, Martín, necesito ir a buscar algunas cosas. Ropa, documentos. No me voy a tardar. ¿Quiere que lo acompañe?, preguntó Martín. No, no te preocupes, regreso en la tarde. Alicia me empacó un tupper con molletes recién hechos. Para el camino, dijo. Los abracé a los dos y salí. Pero no fui a mi casa. Entré a un hotel del centro donde ya me conocían y pedí una habitación. El Botones cargó la maleta que había dejado en el coche desde el día anterior, cuando fui por primera vez a casa de Martín sin intención de quedarme. La maleta con mi ropa de siempre. Cerré la puerta de la habitación. Me quité la ropa arrugada que había usado para ir con Martín. Me duché con agua caliente. Me puse una camisa limpia. Y me senté a procesar lo que acababa de vivir. Porque ahora sí tenía la respuesta completa, la respuesta que necesitaba. Nada de esto era real. La ruina financiera, las deudas, la desesperación. Fue una historia que armé para entender algo que no me dejaba dormir. Semanas antes, sentado en mi terraza, me hice una pregunta que me quitó el sueño. Si yo no tuviera nada, ¿quién seguiría tratándome como padre? Y decidí averiguarlo.
Ensayé cada palabra, armé una historia creíble y la repetí exactamente igual, para ver quién me miraba como padre y quién como cuenta bancaria. Y la conté. Primero a mis hijos, después a Martín, con la misma historia sin cambiar una sola cifra. El mismo dolor, pero obtuve dos respuestas completamente opuestas. Mis hijos me ofrecieron 10,000 pesos mensuales y una carpeta de análisis financiero. Martín me ofreció su casa, su comida y su dignidad. No hubo duda, no hubo cálculos, no hubo carpetas, solo hubo humanidad. Saqué mi celular, marqué a mi abogado, Bernardo Solís, 30 años trabajando conmigo. Licenciado, necesito que prepare los documentos, los que hablamos. ¿Está seguro, don Víctor? Completamente seguro. ¿Todo? Todo. Hubo una pausa. Don Víctor, sus hijos van a... Mis hijos van a entender que las herencias no se dan por obligación, se ganan por lealtad. Entendido. ¿Cuándo quiere que estén listos? La próxima semana. Y quiero que sea oficial. Notariado, debidamente protocolizado ante notario y con muy pocas posibilidades de impugnación. Así será. Colgué. Abrí mi laptop. Revisé mi cuenta bancaria. Los 18 millones en inversiones seguían ahí, intactos. Ese era solo el capital financiero, sin contar las propiedades. Revisé las escrituras de mis propiedades. La casa, el departamento en la playa, los terrenos en Cuernavaca. Todo a mi nombre. Todo pagado. Todas esas propiedades eran inversiones antiguas, hechas a lo largo de más de 30 años. Abrí un documento y empecé a escribir mi voluntad con calma. Disposición testamentaria. Voluntad final de Víctor Montalvo. Mis dedos temblaban sobre el teclado. No de miedo, de certeza, porque por primera vez en años sabía exactamente qué hacer. Pasé varios días en ese hotel, varios días planeando cada detalle, varios días sin contestar las llamadas de Bruno y Leonardo. Dejé que se preocuparan, que se preguntaran dónde estaba, que empezaran a sentir la ausencia de su banco personal. Finalmente marqué a Martín. «Patrón, ¿está bien?» Nos tenía preocupados. «Estoy bien, Martín. Perdón por no avisarte. Tuve que resolver unos asuntos. Pero, ¿todavía está disponible ese cuarto?» «Por supuesto, ¿cuándo viene?» «Mañana. Pero esta vez me quedo de verdad». Y esa fue mi decisión. No porque necesitara el cuarto, sino porque necesitaba entender cómo se vive cuando das sin esperar recibir. Necesitaba aprender de Martín y Alicia lo que mis propios hijos nunca aprendieron de mí, que la riqueza no se mide en propiedades, se mide en la capacidad de abrir tu puerta cuando alguien toca. Guardé mi laptop, pagué la cuenta del hotel sin mirar el precio, como siempre había hecho en mi vida, y volví a ponerme la ropa arrugada. No porque fuera pobre, sino porque ya no necesitaba aparentar nada. Después de dejar todo encaminado con mi abogado, regresé definitivamente a casa de Martín. Y fue ahí donde los meses empezaron a correr. Llegué a casa de Martín un viernes por la tarde con una maleta pequeña. Esta vez no iba porque necesitara el cuarto. Iba porque quería quedarme. Iba a quedarme ahí 2 semanas. No porque no tuviera dónde ir, sino porque necesitaba vivir lo que ellos vivían. Sentir lo que ellos sentían. Entender por qué un hombre que ganó toda su vida un salario modesto podía ser más generoso que 2 hijos que heredaron privilegios desde la cuna. «Patrón, bienvenido», dijo Martín abriendo la reja. «Ya tiene su cuarto listo». El cuarto era exactamente como lo recordaba. Pequeño, limpio, una ventana con cortinas de flores, una cama con colcha tejida, un buró con una lámpara vieja pero funcional. «Es perfecto, Martín». «¿Perfecto?», se rió. «Don Víctor, usted está acostumbrado a otras cosas». «Estoy acostumbrado a muchas cosas, pero pocas tan honestas como esta». No entendió lo que quise decir, y no importaba. La primera noche cené con ellos en la mesa de Formaica.
pollo guisado con arroz, frijoles de la olla, tortillas recién hechas. Alicia sirvió primero, como si yo fuera un invitado de honor. No, Alicia, yo me sirvo. Pero, don Víctor, por favor, aquí todos somos iguales. Martín me miró con esos ojos llenos de respeto. Como usted diga, patrón. Comimos. Hablamos de cosas simples, del clima, de las noticias, de los nietos de Martín que viven en otra ciudad. Después de cenar, Alicia lavó los platos. Yo me levanté para ayudar. No, no, don Víctor, siéntese. Alicia, si voy a vivir aquí, voy a ayudar. Y tomé el trapo para secar. Martín se rió desde la sala. Nunca pensé que vería al patrón secando platos. Pues ya lo estás viendo. Los días siguientes fueron una revelación. Me levantaba a las 6. Martín ya estaba despierto, tomando café en la mesa de la cocina, leyendo el periódico que compraba todas las mañanas en el puesto de la esquina. ¿Quiere café, don Víctor? Sí, y deja de decirme don, solo Víctor. Se rió. Eso nunca va a pasar, patrón. Desayunábamos juntos. Pan dulce, café de olla, fruta picada. Después, Martín se iba a trabajar. Trabaja como encargado de mantenimiento en un edificio de oficinas. Sale a las 7 de la mañana, regresa a las 6 de la tarde. Alicia se quedaba en casa, limpiaba, cocinaba, veía sus telenovelas en la tarde, y yo observaba. Observaba cómo vivía una familia que no tenía 18 millones en el banco, pero tenía algo que mis hijos perdieron hace tiempo: gratitud. Una tarde, Alicia estaba cocinando para una vecina enferma. ¿Para quién es eso?, pregunté. Para doña Lupita. Vive 3 casas abajo. Está con quimioterapia, no puede cocinar. ¿Y ella te paga? Alicia me miró sorprendida. ¿Pagarme? No, don Víctor, es mi vecina. Cuando yo estuve enferma el año pasado, ella me trajo comida toda la semana. Ahora me toca a mí. Entiendo. Pero no solo entendía, estaba aprendiendo que existe una economía que no se mide en pesos. Se mide en platos de comida compartidos, en favores sin contrato, en puertas que se abren sin calcular el costo. El domingo Martín me invitó a acompañarlo al mercado. Voy a comprar la despensa de la semana. ¿Quiere venir? Fuimos caminando. 6 cuadras hasta el mercado del barrio. Saludaba a todos. Al señor de las verduras, a la señora de los chiles, al muchacho de las carnes. Don Martín, ¿cómo está? Bien, bien. Mira, te presento a don Víctor, un amigo que está quedándose en casa. Me presentó como amigo, no como patrón. No como el hombre que le dio trabajo 30 años, no como el rico que cayó en desgracia, como amigo. Compramos jitomate, cebolla, chiles, pollo, tortillas, frijoles. Martín contaba cada peso, no porque fuera tacaño, sino porque cada peso tenía un destino. El recibo de luz, el gas, los 50 pesos que le manda cada semana a su hermana en Oaxaca. Cargó las bolsas. Yo quise ayudar. No, patrón, yo las llevo. Martín, no estoy inválido. Se rió. Está bien, lleve esa. Caminamos de regreso bajo el sol de mayo, y en ese momento me di cuenta de algo. No extrañaba mi casa, no extrañaba mis sábanas de hilo egipcio ni mis pisos de mármol italiano, porque todo eso nunca me hizo sentir lo que sentía caminando por esas calles con un hombre que me trataba con respeto genuino. La segunda semana, Bruno me llamó. Papá, ¿dónde estás? Hemos estado llamándote. Estoy bien, hijo. ¿Dónde estás viviendo? ¿Ya vendiste la casa? Todavía no. Es que he estado pensando. Si quieres, podemos aumentar la ayuda mensual a 7.000. Son 14.000 en total con Leonardo. Es más de lo que pensábamos, pero bueno, 14.000 pesos. 4.000 más que su oferta original. Como si eso compensara 20 años de ausencia emocional. No te preocupes, Bruno. Ya me acomodé. ¿Te acomodaste? ¿Dónde? Con un amigo. ¿Qué amigo? Un amigo que no me preguntó cuánto le iba a costar abrir su puerta. Silencio del otro lado. Papá,
¿Estás molesto con nosotros? No estoy molesto, hijo. Solo estoy aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? La diferencia entre tener dinero y tener dignidad. Colgué. Esa noche, después de cenar, me quedé sentado en la sala con Martín. Alicia estaba tejiendo una cobija. Martín veía un partido de fútbol en la televisión. Martín, le dije, ¿puedo preguntarte algo? Claro, patrón. ¿Por qué me recibiste sin pensarlo? Sabías que iba a ser una carga económica. Sabías que iba a cambiar tu rutina. ¿Por qué lo hiciste? Martín bajó el volumen de la tele. Se quedó pensando. Don Víctor, cuando uno no tiene mucho, aprende algo importante. Aprende que lo único que realmente vale es cómo tratas a la gente. Usted me trató bien cuando trabajé para usted. Me trató como persona, no como empleado. Y eso no se olvida. Hizo una pausa. Y además, uno nunca sabe cuándo va a necesitar que le abran una puerta. Entonces es mejor dejar las puertas abiertas, ¿no? Alicia levantó la vista de su tejido. Nosotros no tenemos mucho, don Víctor, pero lo poco que tenemos lo compartimos. Así nos enseñaron nuestros padres y así le enseñamos a nuestros hijos. Me quedé en silencio, porque acababan de explicarme en 2 minutos lo que mis hijos nunca entendieron en toda una vida. Al día siguiente llamé a mi abogado. Licenciado Solís, los documentos que le pedí ya están listos. Sí, don Víctor, todo está listo, solo falta su firma ante notario. Perfecto. Agéndeme una cita para la próxima semana. ¿Está completamente seguro? Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida. Colgué, y supe que mi decisión no solo era justa, era necesaria, porque la única forma de enseñarles a mis hijos el valor del respeto era mostrándoles las consecuencias de su indiferencia. El martes a las 10 de la mañana llegué al despacho del licenciado Bernardo Solís, oficina en una zona de despachos, con vista a una avenida principal. Don Víctor, pase. Todo está preparado. Su escritorio estaba cubierto de documentos, escrituras, certificados, papeles notariales con sellos dorados. Me senté frente a él. Quiero revisar todo antes de firmar. Por supuesto. Tomó el primer documento. Aquí está su testamento actualizado, con una disposición clara a favor de Martín Herrera Ochoa. La casa principal, 3 plantas, 600 metros cuadrados de construcción, valor comercial estimado, 18 millones de pesos. Asentí. Continúe. El departamento en Puerto Vallarta, 120 metros cuadrados, vista al mar, valor comercial, 4 millones de pesos. También a favor de Martín Herrera Ochoa. Perfecto. Los 2 terrenos en Cuernavaca, 500 metros cuadrados cada uno, valor conjunto 3 millones de pesos. Martín Herrera Ochoa. Bien. El licenciado tomó otro documento. Las cuentas de inversión, 18 millones de pesos distribuidos en fondos, bonos y acciones. El documento establece que Martín Herrera Ochoa es el único beneficiario. Correcto. Y aquí están los documentos legales de protección patrimonial. En caso de su fallecimiento, Martín Herrera Ochoa y su esposa Alicia Ramírez de Herrera serán los herederos. Bruno Montalvo y Leonardo Montalvo recibirán únicamente lo que corresponda conforme a derecho, y nada más. Me quedé mirando ese último documento. Toda mi vida de trabajo resumida en 20 páginas con sellos oficiales. «¿Don Víctor?», preguntó el licenciado. «¿Está seguro?» «Licenciado Solís, ¿cuántos años tiene de conocerme?» 32 años. ¿Alguna vez me vio tomar una decisión importante sin pensarla? No, señor. Entonces confíe en mí. Esto es lo correcto. Tomó su pluma. Una Montblanc negra que le regalé hace años. Necesito que lea esta cláusula en voz alta. Es un requisito legal. Leyó. Yo, Víctor Montalvo Delgado, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que esta disposición es mi voluntad libre y consciente.
Reconozco que mis hijos, Bruno Montalvo y Leonardo Montalvo, recibirán únicamente lo que corresponda conforme a derecho. El resto de mi patrimonio corresponde a Martín Herrera Ochoa por razones de gratitud personal y reconocimiento a su lealtad. Firme aquí, y aquí, y aquí. Firmé 1, 2, 3 veces. Cada firma se sentía como cerrar una puerta, pero también como abrir una ventana. «Listo», dijo el licenciado. «Ahora vamos con el notario». Un notario público de la Ciudad de México tiene su oficina a 3 cuadras del despacho de Solís. Un hombre de 60 años, lentes gruesos, voz profunda. «Don Víctor, buenos días. Entiendo que viene a protocolizar su testamento y los documentos de protección patrimonial». «Así es. Perfecto. Solo necesito que me confirme algunos datos». Me hizo las preguntas de rutina: nombre completo, edad, estado civil, domicilio. Y luego la pregunta importante: ¿confirma usted que este testamento refleja su voluntad libre y consciente, sin coacción, amenaza o engaño? Lo confirmo. ¿Desea agregar algo más al documento? Pensé un momento. Sí, quiero agregar una cláusula. El notario tomó su pluma. Diga, quiero que quede asentado lo siguiente. Esta disposición no es un castigo hacia mis hijos, es una enseñanza, porque quien nunca estuvo cuando lo necesité, no puede esperar estar cuando yo ya no esté. El licenciado Solís me miró con los ojos brillantes. El notario escribió palabra por palabra. ¿Algo más? No, eso es todo. Firmó, selló, puso su firma digital. Listo. A partir de ese momento, todo quedó formalizado. Salí de esa oficina sintiéndome 10 kilos más ligero. No porque hubiera perdido algo, sino porque finalmente había puesto las cosas en su lugar. Esa tarde volví a casa de Martín. Alicia estaba en la cocina preparando albóndigas. «Don Víctor, ¿cómo le fue?» «Bien, Alicia». «Todo bien. ¿Ya resolvió lo de la venta de sus propiedades?» «Sí, ya está todo resuelto». Martín llegó a las 6:30, cansado, con su uniforme de trabajo sucio de grasa. «Patrón, qué bueno que ya llegó. ¿Quiere una cerveza?» «Sí, gracias». Nos sentamos en el patio trasero, un patio pequeño con piso de cemento y 3 macetas con hierbabuena. «Martín», le dije, «necesito decirte algo». «Dígame». «Cuando yo me vaya de aquí, quiero que sepas que estos días han sido los más importantes de mi vida». Me miró confundido. «¿Por qué, patrón?» «Porque me recordaste algo que había olvidado. Me recordaste que el respeto no se compra, se gana, y tú te lo ganaste hace mucho tiempo». Martín bajó la mirada. «Yo solo hice lo que cualquiera haría». «No, Martín, no lo hizo cualquiera, lo hiciste tú». Bebimos nuestra cerveza en silencio. Y yo supe que esa sería una de las últimas tardes tranquilas antes de la tormenta, porque mis hijos estaban a punto de descubrir algo que cambiaría sus vidas para siempre. El viernes por la mañana estaba ayudando a Alicia a regar las plantas del patio cuando escuché el timbre. 2 veces. Insistente. «Yo abro», dijo Alicia secándose las manos. Escuché voces en la entrada, voces que reconocí de inmediato. «Bruno, Leonardo». «Señora, buenos días. Buscamos a nuestro padre, Víctor Montalvo». «¿Está aquí?» Bruno reconoció mi coche estacionado en la calle una mañana y decidió seguirme discretamente. Así dieron con la dirección. Alicia me miró desde la puerta con expresión preocupada. «Diles que pasen», dije. Entraron los dos. Trajes impecables, zapatos brillantes. Esa expresión de superioridad que tienen cuando entran a lugares que consideran por debajo de ellos. Miraron la sala, el sofá viejo, la televisión antigua, el piso de loseta. «Papá», dijo Bruno. «¿Qué haces aquí?» «Vivo aquí». «¿Vives aquí?» Leonardo miró alrededor como si fuera un crimen vivir en una casa modesta. «Sí, esta es la casa de Martín Herrera». «¿Se acuerdan de él?» Se miraron entre ellos.
¿El que trabajaba para ti? ¿El que trabajó conmigo? Sí. Alicia se quedó parada en la entrada de la cocina, nerviosa. ¿Quieren café?, preguntó. No, señora, gracias, dijo Bruno sin mirarla. Martín llegó en ese momento. Acababa de regresar de hacer un mandado. Don Víctor, ya traje el... Se detuvo al ver a mis hijos. Buenos días. Martín, dije, ellos son mis hijos, Bruno y Leonardo. Martín extendió la mano. Bruno la estrechó rápido, sin ganas. Leonardo ni siquiera lo hizo. Papá, dijo Leonardo con esa voz que usa cuando quiere sonar razonable. Necesitamos hablar. ¿Podemos hablar en privado? No. Lo que tengan que decirme pueden decirlo aquí. Martín y Alicia son mi familia. Bruno apretó la mandíbula. Está bien, como quieras. Papá, nos enteramos que nunca vendiste la casa. ¿Cómo se enteraron? Pasamos por ahí. Sigue con tu nombre en el timbre. Sigue cerrada, pero no hay ningún letrero de venta. Así es. No la he vendido. Entonces, Leonardo se sentó en el sofá sin pedir permiso. ¿Sí tienes dinero o no? Ahí estaba. La pregunta que los había carcomido durante semanas. Tengo dinero. Silencio. ¿Tienes dinero? Bruno se cruzó de brazos. ¿Todo esto fue mentira? No fue mentira. Fue una prueba. ¿Una prueba? Leonardo se levantó del sofá. ¿Nos mentiste para probarnos? Les conté una historia de un padre en ruina que necesitaba ayuda, y ustedes decidieron cómo responder. Bruno caminó hacia mí. Papá, esto es ridículo. ¿Nos pusiste una trampa? No les puse una trampa. Les di la oportunidad de mostrarme qué era yo para ustedes. Eso no es justo, dijo Leonardo. Nosotros tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias familias. No podemos dejar todo para... ¿Para qué? Lo interrumpí. ¿Para darle un cuarto a su padre? ¿Para compartir su comida? ¿Para sacrificar unas vacaciones? No es tan simple, dijo Bruno. Es exactamente así de simple. Cuando les pedí ayuda, lo primero que hicieron fue calcular cuánto les iba a costar. Sacaste una carpeta, hablaron de balance justo, hablaron de sus planes para el año. Papá, fuiste tú quien nos enseñó a ser responsables con el dinero, dijo Leonardo. Les enseñé a ser responsables, no a ser egoístas. No somos egoístas. Bruno alzó la voz. Trabajamos, mantenemos a nuestras familias. Somos adultos funcionales. Son adultos que ofrecieron 10,000 pesos mensuales para que su padre rentara un cuarto lejos de ustedes. Porque pensamos que realmente estabas en ruina, gritó Leonardo. Pensamos que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién? ¿Para mí o para ustedes? Silencio brutal. Martín y Alicia estaban parados junto a la cocina, sin decir nada, solo observando. Bruno respiró hondo. Papá, no puedes vivir aquí. ¿Por qué no? Porque no es digno para ti. Mira este lugar. Es más digno que cualquiera de sus casas, dije, porque aquí me trataron como persona, no como una factura. Leonardo se acercó. Papá, por favor, ven a vivir con nosotros. Lo pensamos mejor. Sí hay espacio. Podemos acomodarnos. Ahora sí hay espacio, ahora que saben que tengo dinero. No respondió. Bruno cambió de táctica. Está bien. Entendemos que estás molesto, pero papá, somos tu familia, tu sangre. La familia no se define por la sangre, se define por la lealtad. En ese momento, la reja se abrió. Era el licenciado Solís, con su portafolio de piel. Yo mismo le pedí al licenciado que viniera para que mis hijos escucharan todo directamente de él. Don Víctor, buenos días. Traigo los documentos que me pidió. Bruno y Leonardo miraron al abogado. ¿Qué documentos?, preguntó Bruno. El licenciado me miró. Yo asentí. Los documentos notariales de su testamento y protección patrimonial, dijo Solís. ¿Testamento? Leonardo palideció. ¿De qué estás hablando? Siéntense, dije. Los dos se sentaron, esta vez sin protestar.
El licenciado Solís abrió su portafolio y sacó los documentos. «Estos son los papeles oficiales», dije. «Ya están firmados, ya están notariados, ya tienen validez legal completa». «¿Qué papeles?» Bruno casi temblaba. «Los papeles de mi testamento, donde dejo establecido que, cuando yo fallezca, todas mis propiedades, todas mis cuentas y todas mis inversiones pasarán a Martín Herrera Ochoa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Martín dio un paso atrás. «¿Don Víctor?» «Espera, Martín, deja que terminen de entender». Leonardo se levantó como impulsado por un resorte. «¿Le vas a dejar todo a él? ¡Todo! ¡Todo! Eso es una locura. No puedes hacer eso». «Ya lo hice». Bruno tomó los documentos. Los leyó rápido. Sus ojos recorrían las páginas con desesperación. Casa, departamento de Puerto Vallarta, terrenos en Cuernavaca, cuentas de inversión. Su voz se quebraba con cada palabra. «Papá, esto es más de 40 millones de pesos. Entre propiedades e inversiones, la suma era enorme. 43 millones para ser exactos. No puedes regalarle 40 millones a un extraño. No es un extraño, es mi familia». «Nosotros somos tu familia», gritó Leonardo. «Ustedes son mis hijos, pero dejaron de ser mi familia el día que me cerraron la puerta». Bruno dejó caer los papeles en la mesa. «Esto no puede ser legal. Vamos a impugnarlo». «Pueden intentarlo», dijo el licenciado Solís. Pero don Víctor firmó ante notario, en pleno uso de sus facultades, como marca la ley, y el testamento quedó hecho conforme a las disposiciones aplicables, firmado ante notario y con todos los requisitos formales. ¿Y nosotros qué? Leonardo parecía a punto de desmayarse. «Ustedes recibirán únicamente lo que corresponda conforme a derecho y nada más. Después de todo lo que... ¿qué?», lo corté. «¿Después de todo lo que yo les di?» «Exactamente, Leonardo. Después de todo lo que yo les di, ustedes no me dieron nada». Martín finalmente habló, su voz temblorosa. «Don Víctor, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado. Yo solo le abrí mi puerta porque tienes un corazón que mis hijos perdieron hace años. Por eso, Martín, por eso». Bruno me miró con los ojos llenos de rabia y de lágrimas. «Nos estás castigando. Tal vez esto les sirva para entender algo que antes no quisieron ver». «¿Ver qué?» «Que quien nunca estuvo cuando lo necesité, no puede esperar estar cuando yo ya no esté». Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Bruno y Leonardo llamaron todos los días. Dejaron mensajes, escribieron textos largos justificándose. Sus esposas incluso vinieron a la casa de Martín, llorando, pidiendo perdón. No los recibí, porque no vinieron por mí. Vinieron por lo que creían que era suyo, y ellos nunca entendieron la diferencia. Martín, por su parte, no podía procesar lo que había pasado. «Don Víctor, yo no puedo aceptar esto. Es su patrimonio, es el trabajo de toda su vida». «Exactamente, Martín, es el trabajo de mi vida, y quiero que esté en manos de alguien que entienda su valor. Pero sus hijos, mis hijos tuvieron su oportunidad, tuvieron toda una vida de oportunidades, y en cada una eligieron su comodidad sobre mí». Alicia lloraba cada vez que lo mencionábamos. «Don Víctor, nosotros no merecemos esto, no hicimos nada especial». «Alicia, abriste tu casa, compartiste tu comida, me trataste con dignidad. Si eso no es especial, entonces nada lo es». 2 semanas después, el licenciado Solís nos citó en su oficina. Era momento de formalizar todo. Martín y Alicia llegaron nerviosos, ropa limpia, peinados, como si fueran a un evento importante. «Siéntense», dijo el licenciado. Puso los documentos sobre la mesa. «Martín Herrera Ochoa y Alicia Ramírez de Herrera. Estos son los documentos que establecen cómo quedarán distribuidos sus bienes cuando él ya no esté. A partir del momento de su fallecimiento, serán los herederos legales de
la casa principal, el departamento en Puerto Vallarta, los 2 terrenos en Cuernavaca y las cuentas de inversión por un total de 18 millones de pesos. Martín tenía las manos temblorosas. Licenciado, yo nunca he manejado esas cantidades. No sé cómo. Por eso voy a ser su asesor, dije. No voy a dejarte solo en esto, Martín. Vamos a administrarlo juntos, con inteligencia, con responsabilidad, pero sobre todo con gratitud. Alicia se limpió las lágrimas. ¿Qué vamos a hacer con todo esto, Víctor? Lo primero es sacar a Martín de ese trabajo que lo destroza. Ya no vas a tener que levantarte a las 6 de la mañana. Pero, don Víctor, yo no sé hacer otra cosa. Vas a aprender. Vas a estudiar administración. Vas a manejar tu propio patrimonio y vas a enseñarle a tus hijos lo que mis hijos nunca aprendieron, que la riqueza es una responsabilidad, no un derecho. El licenciado continuó. También les preparé este documento. Es un plan de inversión conservador. Cuando don Víctor ya no esté, van a recibir una cantidad mensual cómoda y conservadora, suficiente para vivir bien sin tocar el capital. Martín me miró. Don Víctor se llevó las manos a la cara y lloró. Lloró como lloran los hombres que trabajaron toda su vida por un salario justo y ahora tienen más de lo que nunca soñaron. Esa noche, de regreso en la casa, cenamos en la mesa de Formaica. Pero esta vez era diferente, porque esa mesa ya no era solo una mesa. Era el símbolo de lo que realmente vale en la vida. Don Víctor, dijo Martín después de un largo silencio, ¿puedo preguntarle algo? Claro, usted se arrepiente de lo que hizo con sus hijos, digo. Lo pensé un momento. No me arrepiento de la decisión. Me arrepiento de haberlos criado de una forma que les hizo creer que merecían todo sin dar nada. Todavía puede cambiar las cosas, dijo Alicia. Ellos siguen siendo sus hijos. Sí, pero necesitan aprender. Y la única forma de aprender es perdiendo lo que nunca valoraron. Martín asintió. ¿Y usted, don Víctor? ¿Dónde va a vivir ahora? Sonreí. Aquí, si me siguen recibiendo. Aquí, con nosotros. Martín, tengo suficiente dinero como para vivir en un hotel 5 estrellas el resto de mi vida. Pero no quiero eso. Después de todo lo que pasó, entendí que me sentía más tranquilo ahí que en cualquier otra casa. Alicia se levantó y me abrazó. Esta es su casa, don Víctor. Siempre lo será. Pasaron 3 meses. Bruno y Leonardo dejaron de llamar. Escuché que contrataron abogados para impugnar el testamento. Intentaron probar que yo no estaba en mis facultades mentales. Pagaron peritajes, buscaron testigos, gastaron en litigios. Ninguno prosperó. Todo había sido firmado ante notario, en pleno uso de mis facultades, como marca la ley. Escuché que Mónica y Natalia estaban furiosas, que habían planeado sus vidas contando con esa herencia, y me dio pena, no por ellas, sino por lo que eso decía de sus valores. Martín vendió su casa y compró una más grande al sur de la Ciudad de México. Una casa con jardín, con un cuarto para mí, con espacio para sus nietos cuando vinieran de visita. Puso su negocio de asesoría en mantenimiento. Le va bien, tiene 5 empleados, les paga bien, los trata con respeto, aprendió rápido. Una tarde de septiembre, 6 meses después de todo, estaba sentado en el jardín de la nueva casa leyendo el periódico. Escuché el timbre. Martín abrió. Era Bruno, solo, sin traje de ejecutivo, con jeans y camisa simple. Don Víctor, es su hijo, dijo Martín. Déjalo pasar. Bruno entró al jardín. Se quedó parado, sin saber qué hacer con las manos. Hola, papá. Hola, Bruno. ¿Puedo sentarme? Siéntate. Se sentó en la silla de enfrente. Miraba sus zapatos. Papá, vine a decirte que tenías razón. No respondí. Solo esperé. Me tomó meses entenderlo.
Meses de terapia, de hablar con Mónica, de pelearme con Leonardo, pero finalmente lo entendí. ¿Qué entendiste? Que nunca te vimos como padre, te vimos como proveedor. Y cuando el proveedor falló, no quisimos al padre. Sentí algo moverse dentro de mí. Mónica y yo estamos separados. Ella no podía superar que perdiéramos la herencia. Decía que tú nos traicionaste, pero yo entendí que el traidor fui yo. Bruno, no, papá. Déjame terminar. No vine a pedirte que cambies tu decisión. Lo que hiciste fue justo. Vine a pedirte perdón y a preguntarte si puedo empezar de nuevo, no como tu heredero, como tu hijo. Las lágrimas me quemaban los ojos. Bruno, nunca es tarde para empezar de nuevo. Se levantó y me abrazó. Por primera vez en años sentí a mi hijo, no al ejecutivo, no al que planeaba sus vacaciones en Europa, a mi hijo. Leonardo nunca vino. Escuché que se mudó a Monterrey, que cortó contacto, que sigue resentido. Y está bien, porque no todos aprenden al mismo ritmo, y no todos quieren aprender. Hoy vivo en una casa al sur de la Ciudad de México, con Martín y Alicia. Desayuno con ellos todas las mañanas. Comparto la comida. Ayudo en el jardín. Bruno viene a visitarme cada 2 semanas. Hablamos, nos reímos, reconstruimos lo que se rompió. Y yo aprendí algo que nunca pensé que aprendería. Aprendí que a veces la familia no es la que uno espera. Aprendí que la riqueza no se mide en propiedades, se mide en puertas que se abren sin calcular el costo. Y aprendí que la mejor herencia que puedes dejar no son bienes, es dignidad. Porque al final del día, cuando ya no tengas nada que ofrecer más que tu presencia, ahí sabrás quién realmente te quiere. Y con eso, por primera vez en muchos años, pude dormir en paz.